Hola, ¿qué tal amigos del canal? Déjame que te cuente 7. En este día nos encontramos nuevamente en el Parque Cárcamos, en donde haremos la séptima entrevista de la primera temporada. Déjame que te cuente 7 historias, y en la cual tenemos como invitado especial al hermano Fernando Pérez, quien nos cuenta un poco acerca de su vida en el colportaje en esta región. Ok, pues vamos a empezar con esta entrevista. Primero, para comenzar, me gustaría que nos platicara un poco de dónde es, dónde nació, cómo se inició en el colportaje. No sé si pudiéramos hablar un poquito acerca de esto. Sí, Uni, con muchísimo gusto, gracias por haberme invitado. Un servidor es originario del estado de Chiapas, Ok, de una comunidad perteneciente al municipio de Mazapa de Madero, Chiapas. ok. Por X o situaciones salí de mi lugar y aproximadamente algunos años, 5 años posteriores, yo inicié mi trabajo en el colportaje. Ujú. Algunas veces había sido llamado para colportar. Sin embargo, no estaba convencido o necesitaba más evidencias de la situación. Ok, Entonces, se presentó la oportunidad porque Dios maneja los tiempos. exactamente. Entonces, estando ubicado en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, Mm. fui invitado por un colportor, dos colportores, que me dieron inspiración, Ujú. me dieron evidencias que el colportaje es sustentable, es un ministerio, es una Ujú. obra de Dios. Exactamente. Y en ese tiempo que yo me inicié, bueno, fueron momentos un tanto difíciles porque en aquellos tiempos había que enviar una carta a la asociación, que en este caso era la Asociación del Sur, Ajá. con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y Ujú. había que hacer una solicitud y daban respuesta hasta los 3 meses. Ujú. Pero yo inicié antes, me aprendí el relato, eh, me dijeron cómo debería de iniciar el trabajo, hice algunas presentaciones. Entonces comencé por cuenta propia y entonces a los 5 meses llega el director asociado, me da el curso de iniciación y es la manera como Usted iniciamos el asunto del trabajo. inicia, y ya fue ahí donde usted empezó a conocer el colportaje como director de asociado. No, entonces, estando en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, Ajá, eh, hasta ese momento no tenía toda la información. ya, Me, me cercioré por otros compañeros que ajá, cada fin de año había un congreso, de la cual yo no fui invitado, porque para ser okey, invitado a un congreso es tendría que necesario ser. este, pues tener experiencias, tener ventas, compras en este caso. Entonces, eh, el Instituto de Colportores fue en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Okey, Y entonces allá, pues eso me llenó de inspiración, motivación, hicieron un llamado a la consagración y dije, de aquí soy. ahí fue donde usted sintió el llamado que Así es, debería de trabajar así para la obra es, de Dios. A ver, así es. platíquenos un poquito más, ¿cómo Sí, fue que sucedió? así es. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque en ese congreso estuvo el pastor Raúl Villanueva, poeta Mm, de la Iglesia Adventista, escritor de la revista El Centinela, okey, y otros pastores de la Conferencia General. Salí súper motivado. Entonces, me designan a un compañero y nos asignan como territorio Guajuapan de León, Oaxaca. ujú, Es una ciudad que está en los límites del estado de Puebla. okey,
Y entonces allí trabajamos 2 años y afortunadamente, bueno, en ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar un año como soltero allí en Ujú. Huajuapan de León, Oaxaca. Y pues Dios nos dio los recursos necesarios para casarnos. Okey, o sea que Y ahí fue donde conoció a su esposa. así es. Muy Y bien. entonces la boda, por supuesto, lo celebramos en el estado de Chiapas. Ajá. Pero en el 81, antes de eso, nos trasladan a la ciudad de San Cristóbal Las Casas. Ujú. Y entonces allá trabajando con mucho éxito, nos, nos llaman como asociados, director asociados. En ese tiempo se implementaron las escuelas de colportaje Okey. en la parte del centro, en la parte occidental, en este caso en la ciudad de Morelia. Ah, ya. Las escuelas eran aproximadamente de unos 200 hasta 300 colportores, reclutas. Mm, Entonces, excelente. pues nos llaman, venimos a Morelia y pues allí estuvimos, nos trasladan, como que hubieron muchos deserciones de directores, nos cambian a Zamora, nos cambian a Tuxpan, Michoacán, y finalmente, bueno, pues ya las cosas vienen dándose con el Y paso ya del tiempo. ya fue cuando, bueno, más o menos fue en el 91 cuando ustedes llegaron aquí a León, A León, o ajá, así porque es, yo recuerdo, era yo muy pequeña cuando llegué, cuando estábamos en la iglesia de Carmona y recuerdo que llegaron como familia completa, yo recuerdo toda su familia, así es, pero, ¿esta fue la manera en la que usted tuvo que regresar a León, llegar a León o cómo fue? así es. Em, Como director asociado, porque el director asociado renuncia, Ah, okey. y entonces yo vengo a tomar el lugar, me asignan el territorio de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato y también del estado de Michoacán. Muy bien, excelente. Bueno, sabemos, hermano Fernando, que hay cantidad de librerías y editoriales y personas que se dedican a la venta de libros, pero ¿qué tiene de interesante y de especial el colportaje? Y ya que estamos en esto del colportaje, si nos pudiera dar una definición de colportaje, porque a decir verdad estuve investigando en internet y no encontré una definición como tal de la palabra colportaje. Interesante pregunta, Uni. Em, Quizá en el diccionario no aparece esa palabra, Así es. como que deriva de un concepto más del continente europeo. Ok. Allá es muy, como muy conocido según la gente que viene de España, colportor como que alguien que se dedica a las ventas. Okey, Pero esta palabra deriva del francés, ajá, col, que quiere decir cuello, portor es portar algo. ajá, Esto nace, el origen del colportaje en el tiempo de Pedro Baldo, allá en la Edad Media. Un hombre muy mm, rico, un hombre que tenía mucho dinero y que dedica su dinero, sus inversiones para la imprenta, para sacar copias de libros, okey, mensajes. Entonces, en ese tiempo, los valdenses que estaban escondidos allá en las cavernas, pues viviendo por el asunto de la persecución, ujú, mejor dicho, huyendo de la persecución. Entonces, ellos tenían un sentido de propósito, de misión para compartir el Evangelio. Entonces, algunas veces salían de las cuevas, de las montañas y descendían al valle, a las ciudades, trayendo en sus bolsas la bolsa de cuero, en el cuello, okey, lo mm, que portaban. Llevaban así joyas y dentro de las joyas visitaban a la gente ofreciendo su producto. Pero ellos decían una cosa interesante, Uni, si ustedes guardan el secreto y no nos acusan con las autoridades, mm, traemos algo, una joya más valiosa. Y entonces ellos sacaban las copias de la Sagrada Escritura y se los ah, daban. ya.
Es muy interesante. Así es, por eso esa palabra no la vamos a encontrar en el diccionario. Ya decía yo que algo estaba pasando con mi internet, que no me mandaba alguna, definición Así es. como buscándola con esa palabra. Entonces, Uni, aquí mm, quiero ser contundente y específico, mencionando que no es el ser colportor un simple vendedor de libros, o sea, el Exactamente. origen, Ujú. Ahora porque ya lo veo. cuando le dice Dios a Moisés, cuando habla de los mandamientos, escríbelos en tablas de piedra. Y en el libro de Apocalipsis el profeta Juan le dice, escribe lo que has visto. Okey. Entonces Dios tenía que tener en su palabra permanente impreso. Ajá. Entonces es la razón por la cual la inspiración, la hermana Huay dice que es esta obra basada en Apocalipsis 18, es la obra del cuarto ángel que desciende del cielo y la tierra es alumbrada con su gloria. Mm. Entonces, miles de personas llegarán al conocimiento de la verdad a través de la página impresa. Y quiero decir que no solamente hay una sola editorial en el mundo, No, pues. son más de Ujú, 68 casas editoriales en todo ujú. el mundo, en diferentes idiomas, que están llevando las páginas iluminando al mundo entero. Okey, pues es muy interesante todas estas enseñanzas que usted nos trae, desde cuánto tiempo pasó para que llegara a surgir el colportaje. Así es. Entonces, es por eso que esto no es, en ese tiempo que yo inicié, estaba la editorial Jackson, estaba la editorial Grolier, otras editoriales que tuvieron un auge tremendo en la distribución de los libros. Sin embargo, a pesar de la tecnología ahora, el internet y muchas cosas que mucha gente dicen, ya lo tengo allí, pero hay mucha gente que Dios está tocando los corazones Exactamente. para despertar el deseo de leer, Ajá, ¿verdad? así A es. la cual la hermana Juay dice que a los colportores, a los que son llamados para hacer esta obra y a los que van a ser llamados todavía, porque nosotros no somos los únicos, que estas publicaciones tienen que ser distribuidas como las hojas de otoño. Tal vez ahora los libros que la gente compra, dice ella en Joya de los Testimonios en el tomo 3, que los libros posiblemente guardarán polvo, estarán arrumbados en los libreros, pero llegará el momento de la enfermedad, el dolor y la angustia, y esta gente va a ser inducidos por el Espíritu Desempolvarlo. Santo para leerlos y Ujú, entonces conocerán la verdad. Entonces así yo es, creo, Uni, que en el reino de los cielos mucha gente reconocerá la obra de un colportor así es. porque dirán, gracias a las publicaciones, yo estoy aquí, como ya hay Exactamente. testimonios actualmente. Ahora veo que de verdad esta obra sí es muy interesante y muy especial. Así es. Bueno, hermano, pues ya vimos cómo Dios le hizo el llamado, ¿verdad? Cuando usted estuvo en Oaxaca, en su estado natal también, cómo lo usó en Morelia, pero ahora nos gustaría saber de qué manera a usted Dios lo ha usado en esta región, en esta ciudad de León, Guanajuato. Coméntenos un poco sobre esto. Sí, Uni, es interesante porque llegamos aquí a la ciudad de León. Lo que yo recuerdo, solamente estaba la iglesia madre, la iglesia central, la iglesia de De Gibraltar. Gibraltar. Pero por ahí nos habían comentado eh, de la iglesia de la Carmona, Así es. que por así Era muy decirlo, chiquita. sí estaba en un proceso, ¿verdad?, de Ajá, transición. exactamente. Me acuerdo que llegamos la primera vez, vimos una construcción pequeña, pero muy llena y con hermanos muy cálidos que nos dieron un buen recibimiento. Así es. Eh, y pues la familia, por cierto, de ustedes, muy Sí, lo acogedora recordamos. y pues
pues dijimos, bueno, de aquí somos. Recuerdo Exactamente. que el pastor de distrito era el pastor Josué Murillo. Yo no lo recuerdo. Y me dice, ¿a qué iglesia asistes? ¿Por qué no asistes a la iglesia de Gibraltar? Porque allá es la iglesia central. Y dije, nosotros recibimos mucho acogimiento en esta iglesia y donde queremos crecer, pues creo que ese es un lugar que nos está brindando lugar. Entonces nos acomodamos allí y pues desempeñamos varios cargos, tanto un servidor como mi esposa, mis hijos también en los departamentos, gracias a Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos fuimos a vivir a la colonia Echeveste. Ajá, sí. Y recuerdo que en ese tiempo no teníamos vehículo para transportarnos y veíamos que pues eran por lo menos 3 cultos en la semana, los Ajá. domingos, los miércoles y los viernes y los Sí, el sábados sábado en la en la luego mañana y por en la la tarde. tarde, ajá. Entonces, yo y el hermano Simón, un colportor que vivió mucho tiempo aquí, y Marcos, el cuñado Marcos, de la hermana Elvia, Elvia, me acuerdo que un día comentando, creo que comimos juntos y dijimos, bueno, pues estamos, los cultos nos quedan muy lejos. ¿Por qué no pensamos mejor formar una filial aquí en la iglesia de Echeveste? Digo, aquí en la zona en la Echeveste. zona, en la colonia. Entonces, pues comentándolo una y varias veces, en ese tiempo el pastor era el pastor Miguel Patiño. Miguel Patiño, sí. Y dijimos, pues vamos lanzándonos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a rentar una casa y creo que con 4 familias, la familia hermano Cobos, podemos reunir una cierta cantidad y pagar una renta mensual, mientras los hermanos que vengan se van a unir y entonces pues tengamos más finanzas y sea sustentable y pensar en un terreno y construir una casa. Resulta que un día le dijimos al pastor Patiño, personalmente yo le dije y al hermano Simón, pastor, yo tengo una idea descabellada. Y dice, a ver hermano, Así explícame, ¿en qué es. consiste la idea descabellada? Entonces le digo, mire, nosotros queremos formar una filial en la colonia Echeveste. Ajá, ¿Por qué razón? Por lo que ya te mencioné. ajá, sí. Entonces queremos iniciar la obra aquí. Entonces estamos deseosos de ver el crecimiento de la obra en la ciudad y creo que esa es la oportunidad. ¿Y cómo piensan hacerlo? Bueno, dijimos, mire, tenemos para eso, ya habíamos buscado algunas casas opcionales, fuimos a ver unas en un bulevar y el pastor pues vio que la casa no era adecuada. Entonces, pensando en qué hacer, no nada definido, me acuerdo que el pastor tenía contacto con el hermano Ambrís, el hermano Leonardo. Leonardo Ambrís. Entonces el hermano Leonardo se ofreció y dijo, tengo un camping en el Echeveste. Ajá. Dice, está lleno de cosas, de materiales, pero si ustedes lo limpian, yo les Ahí presto ahí el está, lugar. disponible. Y entonces fue ahí durante ese proceso, pues que él nos presta la casa, empezamos a reunirnos y la filial de Echeveste surge con 53 miembros. Wow. Y al año después, ya con más de 100 miembros para una iglesia organizada sin tener ninguna construcción. Y digo, y gracias a la bondad del hermano Ambrís, Exacto. él se ofrece para donar ese terreno donde ahora está la nave central, que es Así la es. iglesia de Echeveste. Sin duda sabemos que sí fue una idea descabellada, como usted se lo presentó al pastor Patiño, pero cuando ponemos las cosas en las manos de Dios y tenemos la necesidad de llevar el mensaje a una zona, creo que si lo hacemos de las manos de Dios, todo surge para bien, hermano. Yo siempre digo, Uni, como un mensaje importante. Me invitaron a predicar en una iglesia hace 2 sábados y escuché, me dio mucho gusto porque esa iglesia ya la van a organizar. Y en el sermón yo les dije a los hermanos, si en Gibraltar o en la iglesia que ha existido siempre, desde hace muchos años, los hermanos ya se sacrificaran un poquito de poner botes y poner algunas tablas, dejar la comodidad por la incomodidad.
Sí. comenzar con un grupo. ¿Cuántas iglesias no hubiera aquí en la ciudad de León? Así es, nos vamos Entonces, pero gracias a Dios, la iglesia ha tenido un crecimiento muy grande por la obra de Dios y hermanos que han tenido esa visión. Así que yo creo que el mensaje para la hermandad es que dejemos la el confort, comodidad, la zona de confort para la obra. expandir la obra de Dios. Así es. Ya que andamos esos temas, hermano Fernando, sabemos que en esta zona del centro del país es un poquito más, se podría decir, más lenta la obra, se trabaja un poquito más lento, a diferencia del sur, en donde hablamos de que hay cantidad de iglesias por cada municipio. Pero aquí en el centro del país, específicamente aquí en León, somos pues pocas las iglesias, hablando de que los hermanos estamos en el confort, no queremos batallar como usted lo viene diciendo, no queremos esos inicios, esas ideas descabelladas de abrir una nueva filial. Pero ¿qué tiene de especial y de interesante trabajar esta zona en León? Yo pienso, Uni, que es un desafío para la iglesia. Lamentablemente, hablando en términos de miembros de iglesia, según la estadística mundial, solamente el 10% hace obra misionera. Fíjese nada más. Entonces, eso es uno. Ujú. Y la otra es el tipo de terrenos. Entonces, hablando en términos espirituales, aquí la zona es un poquito más difícil, más conservadora A sus raíces. a sus raíces. Ujú. Sin embargo, pues yo creo que se necesita más oración, más ayuno, más en contacto con Dios, para que pues Dios ahí, Él es el que mueve los corazones. Exactamente. Entonces, sí, Dios lo está haciendo y lo hará con o sin nosotros. Exacto. Sin embargo, estamos esperando, por la gracia de Dios, según sus promesas, el descenso de la lluvia tardía. Entonces, los que nos estamos preparando, yo creo que para eso, Dios nos puede usar desde ahora. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a tocar una casa o entregar un folleto, normalmente va a encontrar este hogar es, en fin, con todos los, es la identidad de la creencia. Y entonces como que eso es la barrera para decir, ya no lo hago, ¿no? Ok. O la reacción de las personas. Sí, Sin el embargo, desánimo que de repente. yo estaba pensando en esto también, cuántos libros del año se han distribuido. Yo Ujú. creo que tal vez hay algunos que han dado en el cesto de la basura, pero hay Así muchos que es. están conservando su lugar. En su Ujú. momento, Dios tendrá el lugar para poder llamar a esas almas para su reino. Exactamente la cita que usted nos daba de la hermana Elena de White, Así que va a es, llegar el momento en que así vamos a es, tener esa necesidad de desempolvar esos libros, así ¿verdad? es, así Muy es, interesante. así es. Y por eso necesitamos consagrarnos, trabajar más arduamente en el área del cumplimiento de nuestra misión. Si somos llamados, tenemos una luz, que esa luz no se apague, si esa luz brille en toda la extensión de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el Amén. Señor hará su obra. Así sea. Bueno, hermano Fernando, estamos casi por concluir esta entrevista y pues no, nos gustaría preguntarle ahora, sabemos que usted duró trabajando en el colportaje por 40 años y ahorita, gracias a Dios, ya tiene 5 años de jubilado, pero ahora que ya está jubilado, ¿de qué manera usted puede seguir activo todavía en el colportaje o cómo lo sigue trabajando? Bueno, este trabajo no se termina para mí hasta el momento de la muerte. Okay. Yo recuerdo que cuando firmé un compromiso con la iglesia, con la Asociación del Sur, en aquel tiempo en un congreso, dice, ¿cuántos años desea colportar? Toda la vida. Ah, Y caray, lo estoy haciendo lo sigue porque haciendo. me gusta, es mi vocación. Ciertamente el colportaje ha evolucionado,
debido a la revolución de la tecnología. Ajá, sí. Se trabaja de persona a persona. Sin embargo, ahora a través de las pláticas, conferencias, a las empresas, a las instituciones educativas, las instituciones de gobierno, es como podemos llegar a las personas para trabajar, presentarles, desplazar el asunto de los libros. Muy bien. Y antes de mencionarte, bueno, o aprovecho, mejor dicho, en este comentario, las personas que fueron parte de mi formación como colportor. Pues recuerdo la inspiración de un director de colportaje, fue de hecho mi director de colportaje, el hermano Salomón Morales, Ok, que ahora también él está jubilado, y también al pastor Villaney Vázquez, que también ya descansa en el Señor. muy bien. Ellos fueron los dos directores asociados cuando yo inicié el trabajo como director Que le asociado. dieron ese empujoncito que Así usted es, así necesitaba es, y así es. que ahora vemos que de verdad usted dice que lo sigue trabajando y que lo hace con pasión, con amor y que es algo que usted se dio cuenta que era su vocación, que era para lo que usted era el sentido que tenía en su vida, trabajar en el colportaje y llevar el mensaje a las Así es, personas. así es. Excelente. Y gracias a Dios por eso, pues este trabajo no se acaba. Terminamos de alguna manera, otros continúan, así que lamentamos que en cierta medida, yo lo diría así, los colportores de línea Ujú. ya hay pocos que muy Sí, pronto se van a jubilar. Y quiero decirte, Uni, que el colportaje no es algo, yo he dicho siempre, provee muchas bendiciones. En la compra de un libro sale muchos recursos para la formación de un colportor, para congresos, para su jubilación. Pero no se trata solamente de tener yo esas ventajas, esas finanzas, sino que el meollo del asunto es la obra de Dios, así es. que tal vez en su momento nadie lo puede valorar, porque desconocen este trabajo, pero hay alguien quien lo valora, es el cielo. Así es. Entonces eso me motiva y me inspira a realizar el trabajo. Qué bonito mensaje, hermano, nos acaba de dejar en este día. Así es. Sin duda vemos, hermano Fernando, que a lo largo de su vida de colportaje ha pasado por un sinfín de experiencias, pero a lo mejor hay algunas que lo han marcado. Y en este día nos gustaría que nos platicara alguna anécdota que usted haya vivido que quisiera compartir con toda la gente del canal. Con mucho gusto, Uni. Antes yo quisiera mencionar dos versículos de la palabra de Dios. Una de ellas se encuentra en Salmos 126, el versículo 6. Dice la palabra de Dios: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Ujú. Hay otro versículo en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, el versículo 10. Perdón, el versículo 1. Y creo que esto es para toda la iglesia, es la invitación de cumplir con esta misión. Dice el sabio Salomón: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallaréis. Eh, la idea de los autores de la Biblia en ese tiempo, hasta ahora en nuestro tiempo, tanto en el lejano y Medio Oriente, cuando se sembraban las semillas, por ejemplo, del trigo, del arroz, era tirar la semilla en el agua. Allí salía el brote y allí mismo se producía el fruto. En términos proféticos, en la Biblia dice que las aguas representan muchedumbres. Por eso
el mensaje de los tres, el tercer ángel, dice que es dirigido a toda nación, a toda tribu, nación y a toda lengua. Entonces, hay momentos en los que uno como colportor, pues llora, Claro. porque hay que poner esas almas en el camino de Dios, para que Dios enternezca, suavice, sensibilice el corazón, para que esa semilla no se vaya, no se lo lleve el viento, sino que se quede y en su momento, como ya lo dijimos, el Señor va a hacer brotar esa Así semilla es. para su reino. Y con mucho gusto, quiero comentarte que allá en la ciudad de Morelia, eh, trabajando ahí con los colportores, yo era director asociado. Ujú. Los colportores allí por la zona del Panteón, donde está la Monumental, para ser específico. Recuerdo que esa zona estaban trabajando casa por casa y un colportor llamado Faustino estaba ofreciendo la Biblia grande y con una colección pequeña. Entonces él ofreció los libros a un señor que se llama Carlos, era ojalatero, un taller. Entonces él dijo, mira, así que en la compra de esos libros tú me vas a arreglar una Biblia. Dijo, no se lo voy a arreglar, dijo, ya está incluido en el precio. Pero oiga, es una Biblia preciosa, una Biblia de la letra ultra grande, una Biblia grande. Ah. Bueno, entonces él la compró, entregó los libros y entonces el hombre con un gran espíritu misionero le dijo, oiga, don Carlos, le dijo, ¿a usted no le gustaría recibir una serie de estudios? Vaya que Dios, cómo Dios acomoda las Así cosas en es. su respectivo lugar, las piezas. Él estaba pasando por un momento difícil por el asunto del alcohol, creo que ya estaban a punto de divorciarse con la Su señora. familia, sí. Entonces, le ofrece estudio bíblico, le dijo, sí, claro que sí. Entonces, toca la situación que cuando se iban a dar los estudios bíblicos, pues él decide de irse de allí para la Ciudad de México. Entonces, me deja a mí la responsabilidad Mm. y entonces fuimos a concretar el estudio Ajá. y entonces don Carlos nos dice, yo puedo todos los domingos, pero de 9 a 11 de la noche, 2 horas. Ah, y en Le la dije, noche. dura nada más media hora. Dice, conmigo 2 horas, Ah, porque tengo muchas preguntas. Él es pero originario de Villamadero, Michoacán. Michoacán. Y bueno, entonces le dijimos, sí, está bien. Así que íbamos los domingos, ¿te imaginas cuántos meses? O sea, 4 domingos Sí, en el mes. ajá. Así que para dar todo el estudio de la fe de Jesús y el curso avanzado. Ujú. Pero bueno, al final Dios tocó el corazón de esas personas, conoció el Evangelio, él y su familia, se mantiene en la iglesia actual, Guau, se convirtió en un gran misionero, extendió la obra en Villamadero. Entonces, yo sé que Dios ha hecho maravillas y es la exactamente. experiencia. Aquí también tenemos muchas experiencias en la ciudad. Dios nos ha dado esa oportunidad de expandir el Evangelio y queremos hacerlo con todo gusto, Amén, con la gloria a ayuda de Dios. Dios. Sabemos que cuando creemos en Dios ya no creemos en las casualidades. Como dijo usted, Dios acomoda las piezas porque Él tiene planes En su para cada momento, quien. así es, Así es, y es en su momento como usted así lo marca. así es. Y gracias a Dios por eso. Amén. Bueno, hermano, pues estamos llegando al final de esta entrevista. Llegamos a la pregunta número 7 y casualmente esta es la última pregunta de este segmento de entrevistas que tuvimos en el canal. Déjame que te cuente 7. Y quisiéramos preguntarle si usted tiene algún mensaje hacia las personas en el canal que van a ver esta entrevista. Yo creo que el mensaje que sobresale basado en la palabra de Dios es que Dios ama profundamente a este mundo. Así es. Es por eso que en la persona de su Hijo Jesucristo, Él envió con la misión de buscar y a salvar a lo que se había perdido. Así que todos tenemos acceso. Dios nos ama, Dios desea tenernos un día en el reino de los cielos. ¿Qué Amén. tenemos que hacer? Solamente arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Así es, hermano. Pues le agradecemos mucho por haber
tomado estas 7 preguntas que le vinimos a hacer en este día. Muchas gracias, Uni. Hasta Muy luego. amable. Bendiciones.